Vamos a leer el número 10 todos juntos y dice: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de estar en este lugar. Te rogamos que por favor, Señor, con tu gran misericordia, hables a nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. Que podamos ser esa tierra fértil, Señor, a la cual, Señor, tu palabra pueda caer como una semilla y que dé un fruto, Señor. Te damos gracias y te pedimos, Señor, que uses, Señor, a este vaso, Padre, para compartir tu palabra, Señor, y que todos nosotros podamos ser bendecidos, Señor, a través de ella. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos y todos te decimos amén y amén. ¿Pueden tomar su asiento, hermano? Nuestro pastor nos está dando una serie hablando acerca de la fe. Y estaba yo leyendo la Biblia y encontré esto que en verdad impactó mi corazón. Vamos al capítulo que leímos, al versículo 10. Y dice: porque la raíz de todos los males es el amor al... ¿Ya se sabía ese texto, hermano? ¿Sí? ¿Verdad que muchas veces decimos que el dinero, como que le tenemos miedo, ¿verdad? Porque decimos, no, el dinero es la raíz de todos los males, ¿verdad? Pero ¿sabe algo? Personalmente yo no creo que el dinero en este versículo sea el problema. Sí, pero ¿por qué la Biblia usa el dinero como referencia para explicar la raíz de todos los males? Esa es la pregunta. ¿Ha escuchado usted el dicho que dice, con dinero... Ah, sí lo han escuchado, ¿verdad? ¿Cómo dice? ¿Con dinero qué? Baila el perro, ¿verdad? ¿Ha visto a un perro bailar, hermano? Bueno, pero ¿por qué usamos esa frase? La usamos para decir que con el dinero podemos obtener cosas que a simple vista parecen imposibles. Según la cultura de este mundo, ¿qué cosas podemos conseguir con el dinero? Bastantes cosas, ¿verdad? Podemos conseguir fama, podemos conseguir poder, podemos conseguir placeres, posiciones, ¿verdad que sí? Por eso es de que ahora entiendo un poco más cuando la Biblia usa el dinero como referencia de la raíz de todos los males. Pero creo que el verdadero problema es el amor. El amor a lo que este mundo ofrece. Y mire, seguimos leyendo y dice: el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos males. Esta parte me llamó la atención porque dice: el cual codiciando a algunos, ¿qué les pasó? Se extraviaron de la fe. Fíjese, el decir que algunos se extraviaron de la fe quiere decir que en algún momento estuvieron en la fe. En algún momento vivieron en la fe, pero que llegó una ocasión, llegó un momento en el que perdieron el camino. ¿Sabía usted que hay muchos que han perdido el camino? ¿Sabía usted que hay muchos que han perdido el rumbo? Que se han extraviado de la fe. La pregunta sería: ¿será que nosotros vivimos en la fe? Vamos a ver, fíjese, la primera carta que el apóstol Pablo le envía a Timoteo es para guiarlo e instruirlo de cómo es que Timoteo debe de conducirse en la casa de Dios. Ahora, acompáñeme en el mismo libro, primera de Timoteo, en el versículo 15 del capítulo 3. Y fíjese lo que dice. Este es Pablo hablando a Timoteo. Y fíjese, dice:
¿Para qué si tardo? Pablo hablándole a Timoteo, ¿para qué si tardo? Sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte o defensora de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la fe. De la piedad. ¿Saben qué? Estaba yo leyendo otras versiones y resulta que dice de la fe. Fíjese, y después dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Fíjense, el versículo 16 que leí está hablando de la obra redentora de Cristo como fundamento de nuestra fe, que es la piedad. Ahora, algo que me impresiona es que abajito en el capítulo 4 dice claramente, fíjese, dice, pero el Espíritu, ¿está ahí? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Fíjese, la palabra apóstata significa una persona que abandona sus ideales o su fe. Lo que nos dice la Biblia es de que Dios nos está diciendo que en los tiempos finales algunos abandonarán su fe. Y dice, y sigue diciendo, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Está un poquito fuerte todo esto, ¿verdad? Ahora, vámonos al libro de Efesios, a la epístola a los Efesios, capítulo 4, versículo 18 al 20. Y Pablo en esta porción bíblica describe a este tipo de personas que abandonaron su fe, que se extraviaron de la fe. Efesios capítulo 4, versículo 18. Fíjense cómo es que les dice. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron, o sea que en algún momento la tuvieron, ¿verdad? Pero dice, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Imagínate, aquí nos está diciendo, cuando usted lee unos versículos más atrás, te está hablando de personas que en algún momento fueron parte de la fe, que vivían en la fe. Es más, les dice, no sean como los gentiles, no sean como las personas que están en el mundo. ¿A cuántos de nosotros el Señor nos ha sacado del mundo? Amén, ¿verdad? A mí me ha sacado de allá afuera. Y lo que les estaba diciendo, dice, no vuelvas a hacer las mismas cosas que hacías en el mundo. Eso es lo que les estaba diciendo el apóstol Pablo, porque evidentemente muchos estaban desviando. Muchos estaban perdiendo o extraviando de la fe. Y fíjense el versículo 20. Fíjate lo que dice el versículo 20. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Algo que me llamó la atención de lo que decía Efesios. Dice que nosotros no habíamos aprendido esas cosas de Cristo. Que nosotros hemos recibido otras clases de enseñanzas de parte de Dios. Ahora, vamos a regresar a los versículos base, que es en 1 de Timoteo 6, el versículo 3. ¿Está ahí? Amén. Ok, fíjese, vamos a leer un poquito despacio, ¿verdad? Para que podamos entender lo que la palabra nos quiere decir. Y dice, si alguno enseña otra cosa,
O sea, si alguien te enseña otra cosa de lo que no te ha enseñado Cristo, dice, no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate, enseña otras cosas porque no se conforma a las sanas palabras de Dios. Dígame, hermano, ¿dónde encontramos nosotros la palabra de Dios? En la Biblia, ¿verdad? En este librecito, ¿traes un libro? ¿Traes la palabra de Dios? Amén, qué bueno. Y fíjate, dice, enseña otras cosas porque no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. El primer punto para no extraviarnos de la fe es que nuestra vida tiene que ser dirigida por la palabra de Dios. Fíjate, ¿qué nos dice la palabra de Dios acerca de diferentes aspectos de nuestra vida? Por ejemplo, en el matrimonio, ¿qué le dice Dios a la mujer? Que se someta a su marido, ¿verdad? Que es la cabeza del hogar. Así como que no tanto, ¿verdad? Así, ay no, como que no quisiéramos que estuviera. Pero también, a la misma vez, ¿qué le dice el Señor en su palabra a los esposos? Que amen a sus esposas, ¿como qué? Como Cristo amó a la iglesia. Que la tratemos como un vaso frágil, ¿a poco no? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de nuestros hijos? Fíjense, la palabra de Dios dice que hablarás de esta palabra a tus hijos al acostarte, al levantarte, andando por el camino. ¿Qué le dice la palabra de Dios a los hijos? Honra a tu padre y a tu madre. ¿A poco no? La palabra de Dios tiene una guianza para nuestras vidas, aún para la forma de vestir. A las mujeres les dice que se vistan con pudor y modestia. Dice, sin peinados ostentosos, sin querer lucir, sino con obras, dice, porque esa es la piedad. ¿Qué le dice la palabra de Dios a los jóvenes acerca de las jovencitas? Les dice, trátenlas como hermanas con toda pureza. Pero ¿sabe qué? Es que las personas que se han extraviado de la fe, se han extraviado porque se apartaron de la palabra de Dios, porque no se conforman con la palabra de Dios. Ahora, sigamos leyendo, fíjese, dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Tomando una referencia de las enseñanzas de mi pastor, en el primer tema que habló de la fe, nuestro pastor nos dijo que la piedad es una acción correcta hacia Dios y hacia los hombres. Ahí les compartí una foto a los de media. Dice que la piedad es una acción correcta hacia Dios y hacia los hombres. Ahora, yo quería enriquecer un poquito más acerca de qué es la piedad. Y fíjese, me di cuenta que la piedad tiene dos composiciones. Según el diccionario, dice que la piedad es compasión y misericordia. Ahora, la compasión es sentir una tristeza al ver padecer a alguien. ¿Se recuerda usted que una vez estaba Jesús viendo a la multitud y se recuerda que sintió? Compasión, ¿por qué? Porque estaban como ovejas que no tenían pastor. Compasión por aquellos que están extraviados de la fe, por aquellos que están perdidos, compasión por aquellos que están sufriendo, compasión por aquellos que no tienen esperanza en su vida. Muchas veces somos muy buenos para juzgar a las personas, pero no para tener compasión. ¿Y sabe qué es lo que hace la compasión? La compasión nos impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, a remediarlo o a evitarlo.
Fíjense, el día de ayer que fuimos a ayudar a las personas que se les habían quemado sus hogares, iba platicando con el hermano Julio. Íbamos platicando, hermano, le digo, mire al pastor. Se supone que debería estar de vacaciones, ¿verdad? Y personalmente, ¿cómo cree que yo me sentía? Yo me sentía triste. Yo decía, no juegues. Dije, apenas va a tener un tiempo para poder ir y descansar. Y mira, ¿dónde están? Y lo que me dijo el hermano Julio me llenó el corazón. Porque ¿sabes qué dijo el hermano Julio? Dice, qué gran ejemplo. Ese es un gran ejemplo que a mí me motiva a seguir caminando en la fe. La compasión nos impulsa a aliviar el dolor y el sufrimiento y muchas veces a negarnos a nosotros mismos. Ahora, también la piedad, aparte de estar compuesta por compasión, está compuesta por misericordia. La misericordia es ofrecer ayuda y esa te impulsa a ser considerado amable y a otorgar perdón. ¿Con cuántos de ustedes el Señor ha tenido misericordia? Amén, ¿verdad? Gloria a Dios porque Él ha tenido misericordia de todos nosotros. Pero igual como el Señor ha tenido misericordia con nosotros, es como nosotros tenemos que tener misericordia con los demás. Ay, pero es de que, mira cómo me vio el pastor. No, el pastor no tiene amor, ¿verdad? Sin comprender tal vez que es un hermano. Ay, mira, es que el hermano de allá no me habla. Yo tampoco le voy a hablar. Es que me hizo el feo, ¿verdad? ¿Y dónde quedó la misericordia? ¿Dónde quedó el otorgar perdón? ¿Dónde quedó el ser amables? ¿Dónde quedó todo eso? ¿Verdad, hermanos? Esto es bueno para que nosotros nos chequemos, nos revisemos. Ahora, fíjense, versículo 3 y vamos a seguir leyendo. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Fíjense, la palabra envanecido significa ser soberbio, significa ser vanidoso, significa ser superficial. Estaba yo viendo estaba viendo el significado y ¿sabe qué me llamó la atención? Que la palabra envanecido tenía otro significado que se le daba sobre todo a algo que tenía que ver con las plantas. Pero este era el significado que le habían dado a envanecido. Dice, es quedarse vacío, haberse secado o podrido. Imagínense, es lo que nos está diciendo, que aquellas personas que se han alejado de la palabra de Dios, del ministerio de la piedad, se han envanecido, han quedado vacías, superficiales. Y después dice, en pleitos, blasfemias y malas sospechas. Fíjense, estaba yo viendo qué significaba blasfemia y dice que era una expresión ofensiva de palabras o hechos contra Dios. Imagínate, había apartado a tales personas de la fe que lo que ellos decían, que lo que ellos hacían ofendía a Dios, estaban blasfemando contra Dios. Y seguimos leyendo y dice, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. O sea que dejaron de tener la verdad. Y dice que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Que toman la piedad, que toman la vida en la fe como forma de ganancia, como fuente de ganancia. Que viven una vida cristiana por conveniencia. ¿Por qué? Porque me van a ver
parado enfrente del púlpito. ¿Por qué? Porque me van a ver que les estoy dando algo a las personas necesitadas. ¿Por qué? Por posición. Porque hablen bien de mí. Fíjate, estas personas que se extraviaron de la fe, vieron algún tipo de ganancia personal en lo que era vivir en la supuesta fe. Y lo que me sorprende es de que dice la Biblia, de los tales, apártate. Apártate. Claro, nosotros no vamos a excluir, ¿verdad?, a personas que no forman parte de la fe, pero te está diciendo, apártate de sus costumbres. Apártate de sus formas de vivir. Apártate de la forma en la que ellos se expresan. Pero es que es bien fácil, chavos. Es bien fácil juntarte en una bolita y seguir al que menos tienes que seguir. Apártate de los tales, te está diciendo la palabra de Dios. Y dice en el versículo 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. O sea que sí hay una ganancia verdadera. Hay una ganancia genuina. Hay una ganancia que se da cuando verdaderamente vivimos en la piedad, cuando verdaderamente vivimos en la fe. Y dice que viene acompañada con contentamiento. Vamos al número 7, dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Fíjate, sé contento con lo que tienes, porque nada trajiste a este mundo, nada te vas a llevar. ¿Ha escuchado usted el texto que dice que de qué le vale a uno ganar el mundo y perder su alma? O sea, aquí estamos entrando ya a cosas más serias. ¿Y de qué te vale que te ganes el mundo? ¿De qué te vale que vivas una vida como el mundo te dice y te la ofrece? ¿De qué vale? Si al final vas a perder tu alma. Y aquí nos está enseñando el Señor a estar contentos con lo que tenemos. A estar contentos. Y fíjate, el 8 dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Cuántos fueron el día de ayer a ayudar a lo de la comida? ¿Cómo se veía el ambiente? Un poco triste, ¿no? Cuando salió una persona de un apartamento y nos dice que lo perdió todo. Que ya había desayunado en el hotel, pero que le había preguntado a su esposa que qué iban a comer. Hermano, ¿usted no tiene que comer? Hermano, tenemos sustento, tenemos abrigo, estamos muy bien. ¿Qué más queremos? Y fíjense, en el versículo 9 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. En el versículo 9, cuando nos dice que buscan enriquecerse, es engrandecerse, es sentirse superior. Dice que ellos quedan amarrados, quedan atrapados. Cuando quedas atrapado, no va a ser fácil salir. Y dice, y sus consecuencias son destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codician algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El cual codiciando muchos, se extraviaron de la fe, se perdieron. ¿Qué podemos hacer nosotros para no extraviarnos de la fe? Ya vimos que poner la palabra de Dios en primer plano. Ya vimos que estar contento con lo que tenemos. Acompáñame a 1 de Timoteo 1:19. Ahí mismo, en el mismo libro. 1:19. Fíjese. Dice,
manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Eso te está diciendo manteniendo la fe. Mantén la fe. Y después dice, la cual, a quienes que no la mantuvieron, dice que naufragaron en cuanto a la fe. ¿Sabe usted qué es naufragar? Sí, ¿verdad? Que normalmente están en el océano, salen y de repente algo sucedió con el barco y se lo lleva la corriente, ¿verdad? ¿Y qué peligros sufren aquellas personas que naufragan? Ahogarse, morirse de hambre, quemarse por el sol. ¿Y saben a dónde están los que han naufragado? Se extraviaron de la fe. Por eso el consejo que aquí nos está dando la palabra es: mantén la fe. Ahora, mantener, ¿qué es mantener? Es proporcionar alimento. Fíjese, según el diccionario, o lo necesario para vivir. ¿Cómo es de que uno puede mantener la fe? Dice la palabra de Dios que la fe viene por y el oír. ¿Cómo vamos a mantener la fe? Oyendo la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios. Mantén la fe. Cuida tu fe, alimenta tu fe. Alimentemos nuestra fe. ¿Cómo alimentamos a nuestra fe? Esa es la pregunta, hermanos. Ahora, vamos a 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 12, un poquito después de donde estábamos leyendo. Y la pregunta es: ¿qué más podemos hacer para no extraviarnos de la fe? Dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te está diciendo, pelea la buena batalla. En pocas palabras te está diciendo, defiende tu fe. Defiende tu fe. ¿Alguna vez, hermano? Yo sé que aquí tal vez ninguna. ¿Alguna vez se ha peleado? No, ¿verdad, hermano? Con uñas y dientes, ¿verdad? Con todo lo que tienen. Porque si no, ¿qué? ¿Qué dice? El que pega primero, pega dos veces, ¿no? Que peleamos por nuestra fe. Que defendamos nuestra fe. No, yo no soy como los del mundo. No, yo no voy a decir groserías. I'm not gonna swear. No voy a decir groserías. No, yo no soy como los del mundo, hermana. A mí no me venga con chismes. Así, defienda su fe. No, yo no soy como los del mundo. Yo no me voy a vestir de esa manera. Porque yo soy una hija de Dios. Porque yo soy un hijo de Dios. Defienda su fe, defendamos nuestra fe, hermanos. Dice la palabra de Dios: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. No nos avergoncemos, hermanos. No nos avergoncemos de que nos digan cristianos, de parecer, perdone la expresión, pero yo lo escuché, que si es muy santo, ay, mojigato, ¿no? Somos cristianos, hermano. Peleemos, defendamos nuestra fe. Y si vamos 10 versículos más adelante, en el versículo 20, 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 20, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, fíjese, el tema que está arriba, dice: guarda la fe. Dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe.
La gracia sea contigo. Le está diciendo, guarda lo que se te ha sido encomendado. No te dejes llevar. No te dejes llevar por las corrientes de este mundo. No te dejes de llevar por la filosofía de este mundo. Porque podemos hablar filosofía, porque nos podemos parar aquí en el púlpito y hablar de cómo yo pienso que es Dios, pero no es como yo pienso que es Dios, sino es como la Biblia dice que es Dios. No es de que, bueno, es de que había un político en México que le dijeron, usted robó, dice, yo robé, pero poquito. Yo pequé, pero tantito. Guarda la fe. Guardar la fe es cuidar la fe. Vigilar tu fe. Vigilar. ¿Sabe qué es vigilar? Estar al pendiente. Estar viendo cómo estoy. ¿A poco usted no sabe cómo está su fe ahorita, en este momento? ¿O no sabe? Sí, ¿verdad? Es que nosotros sabemos en qué lugar estamos. Aquella persona, nosotros tenemos un propósito que Dios nos ha dado. A todos nosotros Dios nos dio un propósito especial, específico, un llamado, una tarea que desarrollar. A todos nosotros Dios nos dio algo por hacer. Pero ¿qué pasa cuando de repente estás caminando y ya no sabes cuál es tu propósito? Ya no sabes por qué estás aquí. Ay, Señor, es que yo no sé qué hago aquí en esta tierra. ¿Qué por qué? ¿No le ha pasado? ¿Cómo se llama cuando tú vas caminando y de repente no sabes a dónde estás? Estoy perdido. Es lo mismo que pasa con la fe. Cuando uno no cuida su fe, cuando uno no vigila su fe, cuando uno no está al pendiente, cuando menos te das cuenta, te preguntas, ¿qué hago en esta posición? ¿Qué hago aquí? ¿En qué momento me perdí? Cuida tu fe, vigila tu fe. ¿Y tú que sabes cómo está tu fe? Déjame decirte que hay algo especial de Dios para ti y para mí en esta mañana. Hay algo especial de Dios para ti y para mí. Porque Dios dice que Él vino a rescatar ¿a qué? Lo sabemos, ¿verdad? ¿Y lo creemos? Amén. Dios vino a rescatar lo que se había perdido. Acompáñame al libro de Santiago. Y vamos a irnos al capítulo 5, versículo 19. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hermano, el día de hoy yo estoy aquí por la gracia de Dios. Yo estoy aquí por la gracia de Dios, pero yo estoy aquí para decirte, regresa a la fe. Yo estoy aquí para decirte, regresa, no abandones. Que las cosas se ponen duras. ¿A poco no se nos ponen las cosas duras a nosotros los cristianos? ¿A poco no viene el momento de la desesperación que quiere dejarlo todo? ¿A poco no hay aflicciones? Así como nos dijo el Señor en su palabra. ¿A poco no han venido los problemas que le mueven a uno la barca? ¿A poco muchas veces no hemos querido, ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy a servir? ¿Para qué? ¿Para qué voy a servir? ¿Para qué? ¿Para esto? ¿Para caerme una vez? ¿Para que me fallen? ¿Para qué? Muchos se han alejado de la fe. Pero ¿sabe qué, hermano? Yo estoy aquí el día de hoy para decirte de parte de Dios que regreses a la fe. Regresemos a la fe. Mantén tu fe. Pelea por tu fe. Cuida tu fe. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Yo voy a pedir que cierres tus ojos y vamos a orar al Señor.
No te extravíes de la fe, no te pierdas de la fe. Hay una vida plena para ti en la fe. Hay un regalo tan hermoso de parte de Dios, que se hizo carne, de Dios que tomó la forma de un siervo, aún siendo igual a Dios, para darnos restauración, para darnos justificación. Solamente tú conoces la condición de tu corazón. Solamente nosotros conocemos cuál es la condición de nuestra fe. Y yo te voy a pedir que ores y regreses a la fe. Si te has extraviado, si te has perdido de la fe, si no has cuidado, si no has peleado, si no has mantenido la fe, si han venido los problemas y te han movido y te han tambaleado y has dejado y has vuelto marcha atrás, déjame decirte que Dios te dice: regresa a la fe, regresa a la fe, a la verdadera fe, a través del contentamiento, a través de la palabra de Dios. Padre Santo, gracias, Señor, porque tú conoces la condición de nuestros corazones. Tú conoces, Señor, la necesidad que tenemos de ti, Señor. Tú conoces, Señor, si hemos abandonado el camino que lleva a la vida eterna. Tú conoces, Señor. Y tú, Señor, eres el único que puede ayudarnos. Queremos regresar a la fe como congregación, como iglesia. Queremos regresar a la fe. No queremos formar parte, Señor, de una iglesia mediocre. No queremos formar parte de una iglesia que no te conoce. No queremos formar parte, Señor, de aquella iglesia que habla en el libro de Apocalipsis, que decía que tú dices que estás viva, pero en verdad estás muerta. Yo te veo desnuda. El Señor quiere cubrirte el día de hoy, iglesia. El Señor quiere cubrirte. El Señor quiere darte la fuerza. Mira, cuando uno se extravía de la fe, es como cuando está el perro que vuelve a su vómito, como la puerca lavada que regresa al lodo. Y me recuerdo de aquel joven que era hijo y se alejó y terminó comiendo la comida de los cerdos. Imagínate qué tan profundo cayó este hombre, qué tan profundo se alejó de su padre. Pero él se recordó que había un padre y regresó, y su padre dice que al verlo corrió hacia él y lo abrazó. Y dice que le puso un anillo en su mano y le puso sandalias sobre sus pies y lo cubrió e hizo una fiesta. Los brazos del Señor están abiertos para ti. Corre hacia Él, ven hacia Él. Reconoce tu estado y pídele al Señor que nos ayude, que te ayude a mantener la fe. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús.